Buenas tardes a todos. De nuevo, bienvenidos a este ciclo en el cual vamos a hablar hoy. Estamos hablando de la ciudad de Valencia desde el punto de vista de la arquitectura, básicamente, el urbanismo, la historia, necesariamente, y un total de 8 conferencias, como saben ustedes. Por lo tanto, estamos en la penúltima. Dentro de 2 semanas concluiremos el ciclo, al menos por este curso, y bueno, ya buscaremos alguna actividad para el próximo, ¿no? Hoy vamos a hablar de los barrios del sur en la ciudad de Valencia. Concretamente, de los barrios que tienen marcados en rojo en este mapa general. Observen que en el centro de la imagen está el centro histórico, por lo tanto todo lo que queda dentro de circunvalación, con esos 6 barrios de los que hablamos ya hace algún tiempo, y toda la ronda, todo el primer cinturón del ronda, recorrido de la circunvalación, autobús número 5, si quieren una referencia más o menos, o en términos históricos, pues el trazado de las antiguas murallas cristianas, levantadas en el siglo XIV, derribadas a mediados del XIX por razones de la expansión urbanística, y a partir de ese momento no es una expansión lo que presenciamos, sino una verdadera explosión. O sea, Valencia crece de una forma desmesurada, ven ustedes los tamaños relativos, porque más allá de esa circunvalación a la que hago referencia ahora, pues había muy poco. Alguna alquería suelta, por aquí o por allá, muchos terrenos de huerta, y en particular en la zona en la que estamos, por lo tanto una extensión más o menos convencional hacia el sur. Ahí tienen ustedes el trazado de la calle San Vicente, que se dirige hacia el sur, y luego, bueno, pues una elección que naturalmente es personal y que facilitará el conocimiento más o menos ordenado de esa zona. Como decía, una zona pues prácticamente vacía, alguna alquería, restos todavía de las antiguas alquerías musulmanas, muchos terrenos de huerta, algún núcleo de población exiguo, pequeño evidentemente, podría ser Ruzafa un caso, pero no es el único. Y después, hacia el sur, pues observarán en esta imagen que se corta, pero claro, el sur es muy largo. El sur realmente llega hasta la Albufera y hasta la actual Palmar, que todo eso es término municipal de Valencia ciudad. Por lo tanto, ahí tenemos una zona extensísima en la que, sobre todo, sorprende, yo creo que más tal vez que en ninguna otra, los tremendos contrastes que encontraremos ahí. Encontraremos, efectivamente, realizaciones urbanísticas, arquitectónicas, de un grandísimo interés. Tal vez en el futuro volvamos sobre alguna de estas edificaciones. Y junto con eso, pues terrenos naturalmente pues de desarrollo desigual, más o menos casi desordenado en alguna ocasión, y que realmente confiere una personalidad propia realmente, en mi opinión, muy interesante. Tal vez una de las zonas de esa periferia más interesantes. Me ha parecido, por ese motivo, que vale la pena que echemos una ojeada a esta fotografía, obviamente aérea y evidentemente no personal, en la que creo que todos reconocerán con mucha facilidad lo que ahí está. Vean, más o menos hacia el centro, pues la Plaza de Toros, la estación, evidentemente, calle Játiva, luego se sube, evidentemente, la plaza del Ayuntamiento cerca de ahí, toda la arteria muy a la izquierda de la calle San Vicente, la calle de Colón, que aparece en vertical, naturalmente la Gran Vía, calle Cirilo Amorós y Gran Vía, y en definitiva, bueno, pues un crecimiento en cuadrícula de todo lo que es el ensanche noble, porque hay muchos ensanches en la ciudad de Valencia. ¿A alguno de ustedes le está sonando el móvil? ¿Lo estamos escuchando todos? Por favor,
no me molesta demasiado, pero o apáguenlo o contesten, ¿no? Un elemento muy importante de esta zona y de otras, realmente volveremos a hablar de él el día próximo, es evidentemente el cauce del río. Creo que he dicho ya en alguna ocasión aquí mismo, pues que es, sin lugar a dudas, la intervención urbanística más importante en la ciudad de Valencia en el siglo XX. Hay un antes y un después de ese cauce y ha cambiado de una forma sustancial y evidentemente positiva lo que era la primitiva pues, estructuración de la ciudad, no digamos ya del propio cauce. Yo tengo fotografías de los años 20 y 30 y es realmente bastante hilarante el compararlo con la situación actual. Bueno, una cantidad de puentes, de algunos de ellos hemos hablado ya en alguna otra charla. En este caso, lo que estamos viendo aquí, inconfundiblemente para todos, el puente de la Exposición, puente moderno, 1995, de modo que hace 4 días, obra evidentemente también muy clara para todos de Santiago Calatrava, con esa peineta arquetípica, etcétera, que encontramos en otras realizaciones de este arquitecto valenciano en otras ciudades. También destacable, nada que ver con lo anterior, el Puente de las Flores. Es una arteria importante, una vía de sentido único, tráfico bastante intenso, en dirección hacia Mestalla y todas las salidas del norte de Valencia, y en definitiva un puente con un tráfico urbano importante, una zona peatonal agradable, algunos bancos y bueno, pues un aspecto de las flores. En este momento la fotografía podría haber sido tomado hoy mismo porque el aspecto es muy parecido a lo que estoy mostrando ahí, creo que es del año pasado, ¿no? Entonces, evidentemente, muy peculiar, muy singular, con un atractivo que deslumbra a muchos de los visitantes valencianos como algo realmente interesante. Y damos otro paso, otro puente, en este caso el puente del Mar. Nada que ver con los anteriores, se trata de uno de los puentes históricos, Trinidad, Serranos, etc. En este caso, Puente del Mar, una realización del siglo XVI, ¿no? Que es un puente algo bastante más tardío que los que acabo de mencionar y que a veces sorprende, incluso a algunos valencianos que no conocen demasiado ese dato. Es un puente que es peatonal desde el año 33, desde el año 33. ¿Y antes qué? En primer lugar hay que hacer una alusión a su nombre, Puente del Mar, ¿por qué? Bueno, pues porque llevaba de Valencia al mar. De modo que era la salida usual de Valencia. Les recuerdo que el centro de Valencia ha estado y en muchos sentidos sigue estando en la Plaza de la Virgen, Plaza de la Reina, etcétera, toda esta zona. Y entonces se abre la calle de la Paz, se llega a la Glorieta actualmente por una vía que ha desaparecido ya, luego se sigue avanzando y se llega al Puente del Mar. Bueno, se enfila ese puente y ya estamos en la Avenida del Puerto y todo recto el mar. De modo que era la salida, digamos, natural en ese tiempo pasado de la ciudad de Valencia hacia el mar y el puerto, que quedaba pues y sigue quedando pues un poco separado del resto de la ciudad. ¿Qué pasaba antes del 33? Bueno, pues que ese puente era utilizado por tartanas, por carros de carga, por caballerías, posteriormente por tranvías, al principio tirados por animales y después tirados evidentemente ya por energía eléctrica, y ascendían a lo que estamos viendo aquí, que es original, no por las escaleras que hay ahora, por supuesto que no, sino a través de unas rampas que existían en un sentido y en otro. De modo que tomaban un poco de carrerilla, las caballerías o los tranvías, y cruzaban por ahí en connivencia con algún carro, alguna tartana y, por supuesto, los peatones. Bueno, eso es 100% peatonal, como todos sabemos hoy en día, por lo tanto, unas escaleras, un sitio interesante, casi licios,
en definitiva con saltos valencianos. Bueno, en todo caso, interesante y muy bien integrado, en mi opinión, en lo que es el tejido urbanístico del cauce del río en esa zona. Hay una pequeña laguna, en fin, efectos de reflejo de los pilares del 16, etc. Y el entorno es, en todo caso, francamente positivo. Y seguimos hablando del cauce del río, porque queda mucho más. Repito que ya lo recuperaremos más adelante, pero si quieren ustedes, pues ahí tienen una vista también muy bonita, tomada desde el aire, evidentemente, una vista aérea. En primer término, de nuevo, el Puente del Mar, ahí pueden ver la estructura de la que hablamos. Observen la zona de vegetación, claro, eso creo que en alguna ocasión he comentado aquí, pues que el origen eran unas simples macetas y plantones minúsculos, y hoy en día, pues efectivamente, la presencia del verde es realmente muy contundente. Bueno, después tenemos el puente del Ángel Custodio, el puente de Aragón, etc. Es decir, nos vamos encontrando con puentes ya más modernos y sin excesivo interés de tipo arquitectónico, aunque sí urbanístico y social. Son puentes de tráfico muy intenso. Y al norte, vean ustedes, junto con algún rascacielos o con tendencia a serlo, pues alguna de las edificaciones, ya llegaremos, correspondiendo a la ciudad de las artes y las ciencias, mucho más para abajo. Bueno, pues vemos algún edificio interesante de los que hablaremos el día próximo. Pero en todo caso, una vista de todo lo que es la Valencia moderna, porque claro, todo esto ya corresponde en gran parte a lo que estamos viendo, salvo el primer puente, pues al siglo finales del XIX o del XX, y en todo caso, a lo lejos, si se fijan ustedes un poco, pues una línea tenue del mar. Por lo tanto, ahí tenemos muy claramente la configuración. Claro, estamos hablando del antiguo cauce del río, que evidentemente desembocaba junto al puerto durante toda la vida, podríamos decir, y no así, que ha sido sustituido desde esa perspectiva, claro, por el nuevo cauce que tiende mucho más hacia el sur, que es la zona en la que estamos. Por lo tanto, vamos a dejar eso un poco, que va hacia el este, como es natural, por lo tanto, ya lo veremos el día próximo, y vamos a adentrarnos en la zona propiamente urbana de ahí. Vamos a retornar un poco, en todo caso por el puente del mar, en definitiva, el puente de la exposición en primer lugar, y nos vamos a esta referencia que les resultará seguro muy familiar a todos los presentes. Bueno, estamos efectivamente en la Puerta del Mar y hay muchas cosas que ver, interesante, yo tengo que ir saltando y no puedo ni mencionarlas ni remotamente todas ellas. Y vemos esos tres edificios modernistas. El modernismo en Valencia es muy, muy importante, no llega a Barcelona, claro, pero es muy importante, fuerte influencia en todo caso de lo que era el modernismo catalán, que a su vez deriva del francés y del resto de Europa, de ese Art Nouveau en términos generales, y muy importante desde el punto de vista arquitectónico. En Valencia hay obras realmente maestras correspondiendo a ese modernismo en el que nos estamos refiriendo a los primeros años del siglo XX. 1900, 1915, bueno, más o menos. Estamos por ahí. Y una primera muestra de la tremenda variedad, en definitiva, y características peculiares de unos y otros, etcétera, sin necesidad de citar a demasiados autores, que no nos interesa gran cosa, estos tres edificios modernistas, preciosos, diferentes entre ellos, muy diferentes entre ellos. Vale la pena cuando pasen por ahí, yo se lo sugiero, que entren un poco con un cierto desparpajo en alguno de los zaguanes de las viviendas y que vean ustedes pues esta puerta por aquí, aquel farolillo por allá, aquel arranque de escalera un poco más lejos. Y entonces, bueno, realmente nos está hablando de una forma de concebir la arquitectura residencial absoluta y radicalmente diferente de la que había estado vigente en Valencia, en el resto de España, en cierto sentido, hasta una época inmediatamente anterior. Hay muchos edificios, yo me dejaré, evidentemente, un montón. Me parece muy interesante pues, el que vean ustedes esto, que es una casa de tantas,
la Casa Santoma, calle de Grabador Esteve número 14, si quieren localizarla, y bueno, pues un edificio evidentemente muy bello, corresponde al modernismo, en definitiva, yo diría un modernismo tardío ya, fuertemente matizado por la forma de construir de los franceses. De modo que ahí hay elementos claros en los miradores, en los remates, en las balconadas, de lo que es la arquitectura francesa de los felices años 20. Y bueno, el modernismo ya está, ha dado sus últimos coletazos, y realmente se introducen a veces edificios de características eclécticas con elementos modernistas. ¿Qué son elementos modernistas? Bueno, son elementos, en definitiva, muy obsesionados, la palabra puede ser esa, por un criterio de belleza, en el que no simplemente preocupa la arquitectura como tal, sino todos los aspectos decorativos involucrados en esa edificación. Por lo tanto, ahí tenemos una reunión, en algunos casos soberbia, veremos algún ejemplo, de arquitectura, de escultura, de pintura, de artes aplicadas, en los detalles más mínimos, buscando, si quieren utilizar un poco rimbombantemente, lo que entendemos por arte total. De modo que hay una conjunción de las distintas expresiones artísticas que alcanza, en algunos casos, pues unos niveles de excelencia realmente impresionantes. Cuando hablamos de modernismo, sin ninguna intención de ser exhaustivo, pero uno de los edificios que yo valoro más y que en el sentido purista podría tener mayor significación, este que vemos aquí, Plaza de Cánovas del Castillo, edificio Chapa. Esto fue construido allá por el año 1905-1910, es la época dorada. Es un edificio enorme, que ocupa prácticamente toda una manzana. Ahí tienen ustedes la zona, evidentemente, pues ovalada que corresponde a la plaza propiamente dicha, pero por la Gran Vía del Marqués del Turia tenemos toda una larguísima fachada inmensa y evidentemente ahí hay pues, un gran sentido del equilibrio. Vean ustedes que estamos hablando de 4 alturas y la planta baja, de modo que es un edificio importante para la configuración de la época. Vean ustedes el remate, ese ondulado precioso, el cuidado que se pone en todos los herrajes de los balcones, etc. No hay 2 plantas iguales, de modo que hay también un cierto sentido diferencial importante. Se trata de una obra maestra, diría yo, dentro de lo que es, en este caso concreto, vamos a ver, hablamos de modernismo, que es una palabra que todos sabemos a lo que se refiere, pero hay muchos modernismos, claro, hay muchos modernismos. En particular, el Art Nouveau es la forma del modernismo en Francia y algún otro país centroeuropeo. Más hacia el este, lo que tenemos es la Secesión, y el sitio realmente donde se manifiesta con más esplendor esa tendencia artística lo tenemos en Austria y en particular en Viena. Hay ejemplos de edificios Secesión importantes. En Escocia incluso hay una tendencia muy peculiar del modernismo y en definitiva, bueno, pues los arquitectos, como no podía ser de otra forma, van picoteando aquí y allá y desarrollan sus propias y peculiares formas de expresión. Aparte de ese carácter general que vemos aquí, vean ustedes, por ejemplo, pues esta preciosidad de uno de los chaflanes, de modo que ahí vean ustedes el cuidado con que está trazado, por ejemplo, el remate de toda esta edificación. Oiga, ¿hace falta eso para que un edificio sea un edificio o un buen edificio? No, está claro. Hay un único objetivo que cumple con creces en esta ocasión, que es en definitiva un gusto por la belleza y la estética y la personalidad del constructor. En este caso, el constructor es uno de los grandes nombres de arquitectos valencianos de la época, que es Carlos Carbonell, que esta corresponde, sin duda alguna, a su obra maestra. Si recuerdan ustedes, en esta plaza de Cánovas,
pues hay una peculiaridad que yo tengo que introducir aquí, aunque sea muy brevemente, porque me parece importante, que es el monumento al Marqués de Campo. El edificio chapa aparece a la izquierda, tras esos árboles y palmeras, y ahí tienen ustedes el edificio, el monumento del Marqués de Campo. Bueno, habría que destacar, aunque creo que todos ustedes, o la inmensa mayoría lo conocerá, es una obra, y una obra de gran relevancia, de el que sin duda alguna es nuestro mejor y mayor escultor valenciano, si quieren ustedes, pues con algún añadido que dataría ya de la época renacentista, pero bueno, en esta ocasión, Mariano Benlliure, de la saga de los Benlliures, un escultor realmente formidable, con una producción importantísima, diseminada por todo el mundo, y que construyó este monumento en el año 1908. Como pequeña curiosidad, el monumento que estamos viendo aquí, y que todos recordamos haberlo visto ahí durante prácticamente toda nuestra vida, estuvo previamente en la plaza del Ayuntamiento, que antes tenía otro nombre más sugerente, pero bueno, en cualquier caso, allí estuvo mucho tiempo, y con ocasión de la remodelación de esa plaza fue trasladado a su emplazamiento definitivo. Se trata, en cualquier caso, y sin lugar a dudas, de la obra escultórica más importante de Mariano Benlliure en la ciudad de Valencia. Tiene otras muchas, valiosas, interesantes en muchos sentidos. En el museo albergamos también una muy buena colección de obra de Mariano Benlliure, sobre todo de sus originales, pero lo que se refiere a escultura urbana, sin duda alguna, la palma la tenemos ante nuestra vista ahora. No podemos entrar con demasiado detalle, pero basta esta pequeña muestra para hablarnos, efectivamente, de la valía de este escultor, de la sabiduría con que están construidas las figuras adyacentes, en definitiva, y rematando todo el monumento, como todos ustedes saben o recordarán, la figura, efectivamente, del Marqués de Campo, en algún tiempo alcalde de la ciudad de Valencia. Andamos unos pocos metros, a partir de ahí nos vamos hacia la calle Cirilo Amorós, que vale la pena visitar despacio, con los ojos bien abiertos, y ahí encontramos varias sorpresas. La más interesante, de lejos, en mi opinión, el mercado de Colón. El mercado de Colón es una muestra, un ejemplo realmente notabilísimo de lo que es el modernismo en un edificio público. El mercado de Colón fue construido por Francisco Mora, otro de los grandes nombres de arquitectos valencianos, en el año 1914. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, el mercado central, hemos hablado de él ya en su momento, pues es iniciado en sus proyectos inicialmente de forma previa a este que estamos tratando por aquí, quedaba un poco lejos. Y claro, cuando se realiza el ensanche, y ese ensanche es ocupado por una burguesía potente, adinerada, con ganas efectivamente de exaltar su poder, pues echa a faltar la presencia de un gran mercado en el pleno sentido de la palabra, y lo tenemos en ese mercado de Colón. Una joya, una preciosidad, sobre todo tras su rehabilitación y su conversión en un espacio lúdico-cultural, evidentemente, pues con terrazas para tomar algún refresco, etcétera, tal, con comercios especializados de una gran calidad. Obra, como decía, de Francisco Mora, que es otro de los nombres importantes de arquitectos valencianos de esa época, en la que tenemos mucho. El interior es realmente soberbio y nos dice muy bien esta fotografía que las cosas han cambiado mucho, no solo en cuanto a la estética, que lo vemos en sus fachadas y en mil y un detalle del interior, sino sobre todo en la forma constructiva, donde el uso del acero y el vidrio es realmente una aportación que hoy en día tal vez no nos llama mucho la atención, pero en aquellos años sí.
Es decir, lo que se utilizaba en la construcción es piedra, ladrillo, evidentemente, y madera. Y entonces la utilización del hierro es un paso de gigante. Recuerden la Torre Eiffel, si quieren un ejemplo. Un paso de gigante en lo que son las técnicas constructivas con unas características imposibles de conseguir con otros recursos. Vean ustedes la fachada dirigida, en este caso, hacia el oeste, en el otro lado, muy diferente, y observen realmente, oiga, un momento, pero todo eso que estamos viendo por ahí es superfluo, porque claro, lo que necesitamos nosotros es un muro y una entrada, ¿no? ¿A qué viene ese lujo de columnas, de remates, de combinación entre la piedra y el ladrillo rojo, de cerámicas de una calidad verdaderamente que deja sin aliento? Y bueno, hay un gusto en manos de un gran arquitecto, evidentemente, que consigue un éxito notabilísimo en esta obra de primerísima categoría arquitectónica. Seguimos unos metros más adelante, nos vamos dirigiendo hacia la calle Colón y allí encontramos este chaflán realmente precioso, mucho más modesto que lo que acabamos de ver, pero evidentemente absolutamente imprescindible, en mi opinión, dentro de este tema, que es la que conocemos coloquialmente, o no tanto, como Casa de los Dragones. Casa de los Dragones. Una realización espléndida de otro gran arquitecto, tenemos un montón, como ven ustedes, José María Cortina, año 1905. Nada que ver desde el punto de vista arquitectónico con el mercado Colón, nada que ver con los edificios chapa. Es decir, la personalidad de todas y cada una de las realizaciones de lo que es el modernismo valenciano es lo que más sorprende a quien lo contempla de una forma crítica y atenta, ¿no? Una obra, como decía, de 1905, preciosa, es una casa modesta, 3 o 4 alturas, suele estar casi siempre cerrada, pero si tienen alguna ocasión de asomarse tendrán más de una sorpresa. Y ven ustedes los elementos ornamentales de todo tipo que podemos ver ahí, de primerísima categoría, como demuestra, bueno, pues esta pequeña... Eso no hace ninguna falta ahí, eso no sostiene nada, eso es un adorno simplemente añadido sobre una ménsula que es un gran dragón enroscado, fantástico, evidentemente, eso no existe, y después una columna en cuyo final no hay nada. O sea, no hay ahí ningún valor de sustentación, como podríamos encontrar en alguna antigua columna gótica o renacentista. No, en este caso es un mero elemento ornamental que confiere un carácter simplemente muy peculiar y de gran atractivo a esa fachada. Tomemos la calle de Cirilo Mornós y avancemos unos metros por esa calle en dirección a la calle de Ruzafa. Hay muchas cosas y voy saltándome siempre. Y bueno, he creído oportuno no saltarme esta. La Basílica de San Vicente. La Basílica de San Vicente. Oiga, ¿esto qué es? Bueno, es un edificio notable. Pero pongámonos en guardia. Esto no es gótico. Esto es neogótico y, por lo tanto, un ejemplo espléndido de lo que será, en definitiva, el medievalismo o los historicismos en la arquitectura de Valencia, que ha dejado obras realmente de primerísima calidad. Esta es una de ellas, realmente formidable, interior y exterior, pero bueno, ahí tienen la vista del exterior con esas dos torres, en definitiva, bueno, ese gran rosetón, esas columnas absolutamente góticas, pero repito, de finales del XIX, en definitiva, y que es actualmente, como todos ustedes sabrán sin duda alguna, pues una sede de la Orden de los Dominicos, como lo es igualmente el colegio anexo, que se encuentra desde hace mucho tiempo funcionando y funcionando muy bien y cubriendo toda esa manzana que llega hasta la Gran Vía. Pero en todo caso, hablando de realizaciones interesantes en esta zona, que hay muchas, insisto, no puedo verlas todas, hay una que no debemos de perdernos,
porque es realmente importantísima. Ahí la tienen ustedes, es la Casa Ferrera, en el Chaflán, entre la calle de Cirilo Amorós y la calle de Pizarro. Un edificio modesto, a lo mejor alguien pasa de largo, creo que no será así, pero en definitiva un edificio realmente de primerísima importancia dentro de lo que es la arquitectura valenciana de esta época. Estamos en la zona del ensanche, por lo tanto, de ahí la abundancia y el interés y el valor arquitectónico, no digamos ya estético, artístico, de estas edificaciones. Casa Ferrera, fecha de construcción 1908. ¿Y por qué su nombre? Pues porque el arquitecto que la construyó llevaba ese nombre, Vicente Ferrer. Y realmente la construyó como una residencia para él y su familia, o algún allegado, etcétera, tal. Una residencia, por lo tanto, no de grandes dimensiones, sino una vivienda de tipo familiar, pues las 3 o 4 que podrían haber ahí. Ven ustedes los distintos pisos, los remates. Ven ustedes la fecha, 1908, en la parte más superior, ese adorno de cerámica de multicolor, realmente preciosa, y un edificio que, si lo comparamos con algunos de los que hemos visto en esta ocasión o en ocasiones anteriores, presenta el dato añadido muy valioso para todos nosotros de que es, sin duda alguna, de lejos, el mejor ejemplo de modernismo derivado directamente de la secesión vienesa que tenemos en Valencia. Es un edificio a nivel europeo realmente importante. ¿Por qué no? Entremos dentro. Por eso digo que vale la pena, si tienen ocasión, que lo hagan, si no lo han hecho ya. Y bueno, vemos esta escalera realmente soberbia, realmente soberbia. Vean ustedes que no hay 2 elementos ornamentales iguales en ninguno de las docenas y docenas de edificios que tenemos en Valencia de estos años. En este caso concreto, además, ahí se conjuga lo que es elementos de la secesión propiamente dicho, con, incipientemente diría yo, los primeros elementos de art déco que aparecen en algunas realizaciones valencianas. Todavía hay mucho más. Para que vean alguna diferencia notable, nos vamos a la calle de Félix Pizcueta, a pocos metros del anterior, y nos encontramos con este edificio, el edificio Cortina, por el nombre del constructor, un poco anterior a lo que acabamos de ver, 1896, todavía finales del 19, y un ejemplo realmente muy interesante de eso que yo recordaba en ocasión de otra obra, el historicismo. Es un edificio claramente de trazado medieval, si quieren ustedes, abierto a lo que es un gótico maduro, avanzado, y incipientemente la primera presencia del Renacimiento en algunos elementos, con esas ventanas, con esas celosías, con esas simulando almenas, con esos pináculos, con esos, en definitiva, remates de las ventanas. Ven ustedes la planta baja, por ejemplo, con esos arcos trilobulados. Es decir, aparecen ahí toda una serie de elementos interesantes que habremos visto en otras realizaciones, no necesito recordarlas ahora, en la ciudad de siglos muy anteriores al nuestro. Y damos otro paso más y bajamos ya hasta la Gran Vía del Marqués del Turia. Y en la Gran Vía del Marqués del Turia nos encontramos con este edificio, una vista general, pero es uno de los más bellos edificios modernistas de la ciudad de Valencia. Soberbio, o sea, ven ustedes, no sé si lo distinguen, esa puerta inmensa con unos atlantes realmente formidables. Vean ustedes los balconcillos de la última planta, realmente extraordinarios. Es una realización sin parangón de un gran autor, también valenciano, Manuel Peris. Manuel Peris, 1904. Estamos en el corazón, por lo tanto, del modernismo. Gran Vía del Marqués del Turia, número 9. Y todavía alguna sorpresa más. A muy escasos metros de ahí, y yendo hacia la calle Ruzafa,
nos encontramos con este chaflán, que todos ustedes recordarán, nada que ver con lo anterior, un edificio con muchas menos pretensiones en todos los sentidos, pero realmente con un equilibrio y una belleza incomparable, ¿no? Claro, estamos ante una realización importante de un autor muy importante, del que hablaré dentro de un par de minutos. Pero anticipo quién es. Demetrio Ribes, año 1906. Y llama mucho la atención la presencia, vean ustedes, pues en esa planta baja y ese entresuelo, luego el piso principal, es decir, había una cierta clasificación, en definitiva, y orientación de clase y de poderío de los ocupantes, claramente patente en muchas de estas realizaciones. ¿Y por qué he dicho que hablaremos de Demetrio Ribes un poco más tarde? Bueno, pues un poco más tarde es ya, porque la obra más importante de Demetrio Ribes no es la anterior, evidentemente, previa a lo que ahora estamos viendo por aquí, es el gran realizador de la Estación del Norte. La Estación del Norte es un edificio de una envergadura realmente tremenda. Estamos hablando del año 1909, se empieza a construir, y se acaba en 1917. Lo cual, evidentemente, pues, bueno, no es que se durmieran en los laureles, sino que es una obra de una envergadura en todos los sentidos enorme. Sabrán ustedes, y alguna gente que no lo sabe se queda muy sorprendida, que la Estación del Norte estaba antes en la plaza del Ayuntamiento y que simplemente fue retrasada unos metros hacia el sur, que es de lo que estamos hablando hoy, y se dejó, en definitiva, con fachada a la calle de Játiva. Fachada a la calle de Játiva. Bueno, es sin duda alguna una de las realizaciones claves del modernismo valenciano. El exterior es soberbio, véanlo ahí, la articulación, la fachada central, efectivamente, los dos grandes torreones laterales, etcétera, cubiertas, adornos. Vean un detalle, por ejemplo, de uno de los torreones laterales. Atención a la estrella, no hay ninguna referencia a la Unión Soviética ni nada parecido. Esto es una referencia a un símbolo utilizado por la Renfe en la época, por los ferrocarriles del norte. Y ven sobre todo también aquí, vamos a ver más ejemplos, pero vean el escudo de Valencia, efectivamente, con las 4 barras, la corona, la doble L de Leal, y vean que todo ello está inmerso en un fondo de cerámica soberbia, típica e inconfundiblemente valenciano, es decir, una exuberancia en definitiva de naranjas, de verdor, de colorido, muchos de cuyos paneles cerámicos, hay muchos más, no vamos a verlos ni mucho menos, debidos a el trazado magistral, absolutamente magistral, de uno de nuestros grandes artistas del siglo XX, José Mongrell, seguidor de Sorolla, de Joaquín Sorolla, pero evidentemente con una personalidad propia y un interés exclusivamente artístico realmente tremendo. Un vestíbulo realmente portentoso en todo, en su concepción y en su realización, con 1001 detalles, evidentemente, extraordinarios. Las taquillas de dispensión de los billetes, atención a esa techumbre, en definitiva, con esas vigas, con esas cerámicas, atención a las columnas, es decir, hay 1001 detalles, por ejemplo el deseo de buen viaje a los eventuales viajeros en paneles cerámicos preciosos, con un color realmente soberbio y en distintas lenguas, a nivel de toda Europa, realmente muy, muy interesante. Salimos de ahí, hay 1000 cosas más que ver, pero salimos de ahí y nos vamos, bueno, seguimos hablando de estaciones, nos vamos, como saben ustedes, pues en esa caminata hacia el sur, pues a la que conocemos hoy en día, como se conoce así, y está denominada así, Estación Joaquín Sorolla, utilizado para trenes de larga distancia, AVE y compañía.
Es una religión, como saben ustedes, del siglo XXI. Es una religión teóricamente efímera. Oiga, esto se derribará el día, qué tal y qué cual. Bueno, ya veremos. Yo tengo mis dudas. Y bueno, en todo caso, pues un edificio funcional, sin ningún añadido, más que el puramente urbanístico y utilitario. Pero volvamos a la calle Játiva, donde hay muchas cosas que ver. La estación es una de las más importantes, pero no la única. Una plaza de toros en un lugar absolutamente insólito, quiere decir, céntrico absoluto. De modo que eso fue construido, de hecho, con antelación a la propia estación, Plaza de Toros, de otro de los grandes realizadores valencianos de la época, Sebastián Monleón, entre 1850 y 1860, es decir, mediados del siglo XIX. Un edificio realmente formidable, construido de ladrillo, un adorno de piedra, etcétera, que algún, yo creo que, en fin, estudioso, imaginativo, ha comparado, salvemos las distancias, por supuesto, con el Coliseo de Roma, en definitiva, por su concepción, dimensiones, en fin, estructuración, nada que ver, una forma seria con eso, pero bueno, en todo caso, muy, muy interesante, con un equilibrio y con un contraste y con una, en definitiva, dosificación de los elementos arquitectónicos realmente muy conseguida. Demos un paso más, yéndonos hacia el sur, nos vamos hacia el sur, o sea, entremos por la calle de Alicante, junto a la Plaza de Toros, en definitiva, y en dirección hacia el sur, y torzamos hacia la calle de Castellón. Bueno, hay un edificio ahí tremendamente singular, que muchos recordarán, seguro, que es realmente insólito, insólito. Oiga, ¿y qué es esto? Bueno, hay que decirlo, esto es un edificio historicista. Es un edificio historicista, en este caso, además, absolutamente singular. No hay nada ni remotamente parecido, por supuesto, en Valencia, y yo diría en otros muchos lugares. Bueno, la Casa Judía es el nombre por el que se le conoce. Hay alguna estrella de David por aquí o por allá. Recuerda más bien en su configuración, yo creo, a un aspecto kitsch, incluso si quieren, pues a la estructura del Antiguo Egipto, de muchos monumentos del Antiguo Egipto. Fue construido en una época interesante, 1930, y atención y cuidado con esto, no hablemos, por lo tanto, de modernismo, hablemos de lo que vino después, que tiene realizaciones realmente muy notables en la ciudad de Valencia, que es el Art Deco. Tal vez una de las más conocidas de esas realizaciones sea el Cine Rialto, en definitiva, y su fachada hacia la plaza del Ayuntamiento. En cualquier caso, sigamos hacia el sur. Y ahí nos encontramos con dos grandes arterias, aparte de la calle Cirilo Amorós, que no lo es estrictamente, dos grandes arterias que van a articular toda esta zona. Una es las grandes vías, sobre todo la Gran Vía del Marqués del Turia. La Gran Vía de Germanías fue alterada también, por cierto. La Gran Vía del Marqués del Turia sería una vía fundamental en el desarrollo urbanístico de esta zona. Y ahí tienen una vista muy peculiar, que no nos dice gran cosa, pero que recoge, y es bueno hacerlo de tanto en tanto, pues una de las tantas esculturas urbanas que tenemos aquí, una estatua de homenaje al laurador valencià. De modo que una vista interesante, la Gran Vía Marqués del Turia, pues hacia el fondo de la imagen, todo lo que quieran ustedes imaginar, con muchos, subrayo 3 veces, edificios interesantes a derecha e izquierda. Algunos ya vistos, otros no mencionados. Y la otra gran arteria es, evidentemente, la Avenida del Reino. La Avenida del Reino. Aquí en su tramo final, bueno, un bulevar sencillo, con una zona peatonal, la plantación de palmeras tan peculiares, en definitiva,
pequeñas zonas ajardinadas, bancos, etc., fue restaurada en la medida de lo posible, porque bueno, tampoco el espacio es mucho, hace muy pocos años, y yo creo que es una vía muy interesante, como saben ustedes, en diagonal. Por lo tanto, pues permite una salida adicional, digamos, hacia toda esa zona del sur. En esa avenida de José Antonio, simplemente un apunte para el recuerdo, encontramos una edificación interesante, que es, en este caso, el monumento al maestro Serrano, archiconocido por todos ustedes, por alguna conmemoración que se celebra ahí, de uno de nuestros grandes músicos, obra de un escultor moderno, en mi opinión interesante, y muy desconocido para los valencianos actuales, que es Carmelo Vicent. Es un gran realizador. En la puerta de la Basílica de la Virgen tienen algunas obras suyas realmente notables. De una época bastante anterior a eso, nos encontramos con este edificio en Chaflán, evidentemente, la Escuela de Artesanos, de otro gran constructor valenciano, Francisco Mora, y año 1930. Yo les doy las fechas y los años para que se den cuenta, en definitiva, de cuándo se produce ese crecimiento realmente desbordante e interesantísimo en esta zona de la ciudad. A pocos metros de ahí donde estamos, mirando esa fotografía a mano derecha, llegamos, después de callejear 100, 200 metros, a Ruzafa, al corazón de Ruzafa, y el corazón de Ruzafa es lo que aquí vemos, que es la iglesia de San Valero, concretamente la torre campanario, la cúpula y la fachada frontal de la iglesia de San Valero. Bueno, hay que verla despacio. Es interesante su interior, porque claro, estamos hablando de una edificación del siglo XVII y sobre todo de un autor muy desconocido para muchos valencianos, pero sin duda alguna muy importante, como es Juan Bautista Pérez Castiel. Juan Bautista Pérez Castiel es el constructor del Colegio de San Pío V, sede del Museo de Bellas Artes actual, y el autor, en otro sentido muy diferente, de la remodelación barroca de la Catedral de Valencia. De modo que hay grandes realizaciones, estamos hablando del barroco, de un barroco tardío realmente, y en este caso, además de las mencionadas, la iglesia de San Valero es sin duda alguna una aportación importante. Vean ustedes la fachada, donde se subraya perfectamente ese carácter del barroco comedido, o sea, muy, en definitiva, de la periferia, no es la puerta del Marqués de Dos Aguas, ni lo pretende, pero evidentemente absolutamente equilibrado, con esas pilastras, con esas columnas, con ese, en definitiva, pequeña hornacina, con ese arco redondo en la parte superior, y las dos figuras, la de San Valero y obviamente San Vicente, que le acompaña en esta situación. El interior soberbio, no nos cansamos más, pero bueno, vale la pena, si no han entrado hace tiempo que no lo han hecho, pues que vuelvan a visitarlo. Hay elementos muy importantes de un barroco, en fin, de ir por casa, podríamos decir, pero con una calidad expositiva realmente única, yo diría, en su tiempo. Seguimos adelante y, cómo no, una referencia al mercado de Ruzafa, que es el verdadero centro social, por razones más que evidentes, de toda esa zona. Ruzafa es una antigua alquería musulmana o grupo de alquerías, es un antiguo poblado independiente y propio, anexionado, como tantos otros, Benimaclet, poblados del norte, anexionado al ayuntamiento, al municipio de Valencia en el siglo XIX. Hasta esa fecha eso no era Valencia, eso era Ruzafa, sencillamente. Y bueno, guarda algunos recuerdos de ese pasado,
parte del mercado, multicolor, restaurado recientemente, con una calidad realmente muy notable de productos, como todos los mercados valencianos o casi todos, que es este edificio, no demasiado conocido para el gran público, Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, en la calle de Salvador Abril, y tal como estamos viendo, del siglo XVII. Hay que decir, sin embargo, que el convento es muy anterior a eso, muy anterior a eso. Hay quien habla incluso de tiempos inmediatamente posteriores a la conquista de la ciudad de Valencia por Jaime I. Más aún, hay alguna placa por aquí que nos dice, junto a este edificio, no el que estamos viendo, sino sus precedentes, pues descansó Jaime I antes de proceder al asalto último para la conquista de la ciudad de Valencia. Sigamos un poco adelante, adentrémonos en el barrio de Ruzafa, callejeemos por ahí sin rumbo, la visita de esas fallas emblemáticas que habremos visto hace unas pocas semanas es una buena ocasión para hacerlo. Y bueno, pues uno de tantos chaflanes, evidentemente Cádiz, Puerto Rico, en fin, alguno de estos, que nos encontramos por ahí con edificaciones, evidentemente, de una época de ensanche, de crecimiento de la ciudad. No es la zona arquetípica del corazón de Ruzafa, sino ya la zona de desarrollo, de crecimiento, en definitiva, de ensanche. Un ensanche que no tiene nada que ver con el ensanche noble, es decir, los Moros y sus alrededores, sino que es un ensanche, bueno, pues mucho más modesto, evidentemente, menestrales, clase media-baja, etcétera, que ocupa estas zonas de una manera realmente muy rápida. Seguimos hacia el sur, andamos ahora un buen tramo y nos plantamos pues aquí, junto al nuevo cauce del río, no pasamos de ahí, y les muestro esta pequeña imagen, simplemente por mencionarla, el barrio de Monteolivete. El barrio de Monteolivete, y como emblema de su pasado, modestísimo por otra parte, la iglesia de Nuestra Señora de Monteolivete. Dentro de esta iglesia, si tienen ustedes ocasión, vale la pena una pequeña visita, se conserva una antiquísima imagen de la Virgen María, correspondiendo a un icono de origen o inspiración bizantina y que constituye una de las primeras, cronológicamente, obras de pintura de toda la Comunidad Valenciana. Sigamos un poco más hacia abajo, pero ya en el otro extremo de esa extensísima zona sur en la que estamos. Y por qué no, nos vamos a otra de las grandes arterias de Valencia, reconocible por todos, sin duda alguna, la avenida de Ausiàs March, y en primerísimo término la conocida como la Pantera Rosa, una realización escultórica, bueno, discutida, alabada o vilipendiada, según los casos de nuestro escultor Miguel Navarro, levantada en 1984. Vean ustedes que el urbanismo ya no tiene nada que ver con todo lo que hemos visto anteriormente, un urbanismo ya de aluvión, de crecimiento ya, edificios muy altos, absolutamente despersonalizados, como podríamos, buenos o malos, esto es aparte, pero en definitiva con un interés más bien escaso en algún sentido. Y nos vamos hacia el sur, seguimos yendo hacia el sur, nos vamos bastante, hay que coger algún transporte público o vehículo, y llegamos pues a otro lugar conocido, y si no lo conocen mejor, el Hospital La Fe, Hospital Universitario La Fe, en una imagen igualmente aérea, que se encuentra justo en los confines de la ciudad. En los confines de la ciudad. Es una zona de desarrollo urbanístico realmente muy reciente. El Hospital La Fe de Campanar cerró, sencillamente, se trasladó aquí, y aquí, bueno, pues con sus más y sus menos, yo creo que quedan
todavía una serie de actuaciones pendientes, pero bueno, sin duda alguna son unas instalaciones hospitalarias de primerísimo nivel, absolutamente a la última hora y el último minuto de lo que es el avance y la atención sanitaria. Inaugurado en el año 2010, de modo que todavía en el entorno al menos quedan algunas actuaciones. Y seguimos más hacia el sur. Y seguimos más hacia el sur y nos encontramos, aquí la vista es claramente aérea, obviamente, con esto. Oiga, ¿y qué es eso? Estamos yendo hacia el sur ya, nos estamos alejando mucho del centro. Bueno, evidentísimamente, espero para todos, a nuestra mano izquierda, en ese vértice, pues el mar con las playas, luego una zona habitada, casas modestas, pequeñas, muy mezcladas todavía con campos, pues Pinedo, eso es Pinedo. Y un poco más allá, oiga, pues un poco más allá es la autovía del Saler, evidentemente, y la que se dirige hacia el sur en este primer tramo, y un poco más allá, más al fondo todavía, pues está, claro, arrozales y ramales más o menos pletóricos de agua según la época del año, de la ya muy próxima Albufera. La Albufera de Valencia llegaba hasta Ruzafa en algún tiempo, ha ido reduciendo su tamaño, sus dimensiones, tiene problemas muchas veces de acuíferos importantes, porque está sobreexplotada en todos los sentidos, tiene problemas de un uso racional agrícola todavía vigente, con otro tipo de utilizaciones no tan positivas. Pero en todo caso, oiga, ¿y de qué vive Pinedo hoy en día? Saben contestar todos los que están aquí. Pues básicamente vive de la agricultura todavía, y sobre todo, subrayo mucho, y sus alrededores, de la hostelería. Es decir, hay una gran cantidad, en definitiva, de instalaciones hoteleras, algunas de ellas realmente recomendables, que no quiero mencionar explícitamente. Claro, si nos vamos más hacia el sur, pues todos sabemos lo que va a continuación, que es el Saler. Y entonces, bueno, ahí tienen ustedes pues una de las golas, en definitiva, con las dunas, con las pinadas, etcétera, los brazos de mar que entran por aquí, que interaccionan aquí y allá. Y entonces tenemos la zona de pinadas, la zona de la dehesa del Saler, que todos conocen perfectamente bien, mirando hacia el sur, a nuestra mano derecha, la Albufera y Arrozales y todos estos terrenos, y a nuestra mano izquierda, obviamente, el Mediterráneo. Barrio del Saler, actualmente una pedanía extremo, por lo tanto, oriental de la Albufera. Y seguimos yendo más hacia el sur todavía. Y entonces, cómo no, el Palmar. Sería nuestra última referencia, ni que tiene como municipio independiente durante un tiempo, hoy en día una pedanía, es Valencia ciudad, eso, pese a la lejanía del centro, a orillas del lago de la Albufera, como saben ustedes, un sitio que vale la pena ver, simplemente por pasear sin prisas por toda la zona, urbana o no urbana, que vive hoy de la hostelería, la agricultura, la pesca y algunos otros usos, y cuyos elementos, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, esta barraca tal cual en el centro de la población del Palmar, y no es un resto del pasado más o menos añorante, sino que se trata de la vivienda de una familia del Palmar que ha querido conservar la barraca, y evidentemente hay que felicitarles y felicitarnos por ello. Y ya para ir concluyendo, oiga, y un poco más al sur y a nuestra derecha, bueno, pues evidentemente lo que ya mencioné antes, la Albufera de Valencia. Aquí podría tener centenares posiblemente de imágenes preciosas como esta, uno de los embarcaderos, evidentemente. Claro, estamos hablando de un lago, laguna, si quieren ustedes la denominación, obviamente natural, con sus propias reservas y fuentes de acuíferos, que actualmente
calculamos, puede tener allá por los 20.000 hectómetros, que no está mal, es una buena, nada que ver con los casi 200.000 que tenía hace unos cuantos años. De modo que eso ha sido secándose por crecimiento urbanístico, por usos agrícolas, en fin, o por lo que sea. Acuérdense, si quieren una referencia, no voy a entrar en ello, de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, Cañas y Barro, donde verán un poco una imagen, yo creo que espléndida, de lo que fue ese pasado no tan lejano, y que hoy en día constituye un espacio de un interés ecológico realmente impagable y también sociológico en muchos sentidos. Cultivo del arroz es una de sus salidas tradicionales, la pesca, cómo no. Yo todavía recuerdo en mis años mozos, bueno, que las anguilas prácticamente las cogíamos a mano y las angulas a pozales. Obviamente esa situación ha cambiado. Para concluir, ahora sí, pues uno de los realmente indescriptibles atardeceres en la Albufera, mirando por lo tanto hacia el oeste, con este sol ya hundiéndose en las montañas próximas y constituyendo pues un enclave de una belleza realmente sin igual. Muchas gracias a todos.